Una niña de 4 años estuvo encerrada durante meses en una jaula oxidada, en un pueblo silencioso. Nadie preguntó, nadie dijo nada, hasta que un multimillonario se detuvo en una gasolinera, escuchó un susurro y dio la vuelta. Héctor Salazar, 55 años, multimillonario, fundador de la Fundación Lightwell, viajó a Burnsville para inspeccionar un terreno donde planeaba construir un centro de rehabilitación. Pero la vida no lo llevó allí para ver la tierra. Lo llevó para sentarse junto a una jaula a la que todo el pueblo había decidido darle la espalda. Dentro de esa jaula estaba Elina, 4 años, delgadita, sentada ahí, tan callada como un objeto olvidado. Héctor se quitó el abrigo, lo colocó sobre los barrotes, con la furia ardiendo en su mirada, y pronunció una sola frase. No es un animal salvaje, es una niña. Quédate para escuchar la historia del maravilloso y conmovedor viaje que emprendió el multimillonario junto a aquella pequeña desafortunada. El cielo tenía el color de la ceniza cuando el Bentley negro avanzó lentamente hacia Burnsville, un pequeño pueblo, tan callado que parecía que hasta el aire pedía permiso para moverse. Aquí, el invierno no traía nieve, solo un viento cortante y un frío que se metía hasta los huesos. Las calles estaban bordeadas de tiendas clausuradas, letreros caídos y casas con techos de lámina oxidada, como si hubieran aceptado su destino de ser olvidadas. Dentro del auto, Héctor Salazar se mantenía erguido en el asiento trasero, observando en silencio el paisaje a través de la ventana. Llevaba puesto un abrigo de lana color carbón oscuro, y en su muñeca brillaba un reloj suizo de manufactura impecable. Todo en él era meticuloso, desde el leve asentimiento que hacía cuando su asistente hablaba, hasta la manera cuidadosa en que doblaba un documento después de leerlo. Héctor tenía 55 años, con hilos plateados marcando sus sienes. No era un hombre de muchas palabras. Como fundador de la Fundación Lightwell, una organización sin fines de lucro dedicada a construir centros de recuperación para niños con traumas psicológicos, había venido a Burnsville para evaluar un terreno propuesto para el siguiente centro. El coche se detuvo en una pequeña gasolinera. No había letrero, solo un edificio de madera gris, desgastado, una bomba de gasolina tambaleante y un hombre limpiándose las manos con un trapo grasiento. Héctor descendió del auto, asintió levemente al conductor y entró. Nadie lo saludó. El dependiente detrás del mostrador apenas levantó la vista antes de volverla a bajar. Héctor no tenía intención de comprar nada. Solo quería pedir indicaciones para llegar al terreno al sur del pueblo. ¿Busca terreno para construir un centro?, preguntó el dependiente, con una voz áspera por el humo del cigarro. Ese lugar está bien, pero... Héctor alzó la mirada. No fue una mirada intimidante, pero bastó para que el hombre siguiera hablando. Se dice... son rumores, más que nada. Al final de la calle Maple, detrás de una casa rodante gris, hay una niña encerrada en una jaula en el patio. Lleva años así. Todos lo saben, pero nadie se atreve a meterse. Su familia es complicada. Héctor no hizo más preguntas. Solo asintió ligeramente. Su expresión no cambió, como si aquella información fuera solo otro detalle más en el mapa mental que estaba trazando. Volvió al auto, cerró la puerta con suavidad y le dijo al chofer, «Llévame a la calle Maple», pero sin llamar la atención. El conductor apenas lo miró por el retrovisor y asintió. El auto dio una vuelta en U, metiéndose en un camino de grava angosto, dejando atrás la gasolinera y las miradas furtivas desde las ventanas. Héctor no miró su teléfono, ni tomó notas. Solo observaba la carretera, como si estuviera grabando cada detalle en su memoria. Maple Street ya no tenía arces, solo el nombre de un tiempo en que el pueblo era verde y floreciente. Las casas allí estaban aún más dispersas y maltrechas que en el centro. Las ventanas estaban tapadas con tablas. No había niños jugando. No ladraban perros. El aire se sentía pesado, como si algo hubiera muerto hace mucho y jamás hubiese sido enterrado. La casa rodante gris apareció tras una curva, sin número, sin buzón. Detrás de ella, un terreno descuidado, cubierto de maleza, y en medio de ese caos, algo que parecía una jaula. Héctor le hizo una seña al chofer para detenerse a distancia. Bajó del auto, se acomodó el cuello del abrigo
y caminó hacia la casa. No se apresuraba, no parecía cauteloso, pero cada paso era deliberado, firme. Al acercarse más, pudo verlo con claridad. Una jaula hecha de malla metálica y tarimas de madera. Improvisada, torcida, pero seguía siendo una jaula. Y adentro, una niña. No lloraba, no pedía ayuda, no miraba a nadie. Solo estaba ahí, inmóvil, con las rodillas encogidas contra el pecho y los ojos vacíos, como si hubiera abandonado este mundo desde hacía mucho tiempo. Héctor se quedó parado en silencio. No se apresuró a acercarse. Sabía que algunas heridas eran tan profundas que un solo movimiento brusco podía destrozar lo poco que quedaba intacto. La puerta de la casa rodante se abrió. Una mujer salió, con un cigarro a medio consumir en la mano, los ojos cansados y una indiferencia que dolía. «Se lastima sola», dijo con desdén. «La jaula es para protegerla. El doctor dijo que tiene problemas. Nosotros solo hacemos lo mejor que podemos». Héctor no respondió. Detrás de ella apareció un hombre, con un fuerte olor a alcohol que se sentía incluso a distancia. Se burló. «¿Quién te crees que eres? ¿Superman? Esa chamaca está descompuesta. No habla, no come, no duerme. Ya no es una niña. Es un estorbo». Héctor los miró. No alzó la voz, no gritó, pero había algo en sus ojos que los hizo callar de inmediato. Se quitó el abrigo, lo dobló con cuidado y caminó hacia la jaula. No golpeó la puerta, no llamó a la niña por su nombre. Solo dijo, en una voz profunda y firme, «No es un animal salvaje, es una niña, y no voy a permitir que esto siga pasando». La pequeña no reaccionó, pero en su mirada algo parpadeó, como si no fuera la primera vez que oía esas palabras, pero sí la primera vez que quería creerlas. Héctor se quedó inmóvil junto a la jaula de malla, con la vista fija en la niña que estaba adentro. Nadie habló por varios segundos. Solo el viento silbaba entre los huecos de la madera podrida detrás de la casa rodante. La jaula, hecha de malla de alambre oxidada y tarimas rotas, medía alrededor de 1,5 metros de altura y no tenía techo. El suelo era puro polvo, con pedazos de papel rasgado y una almohada vieja, manchada, difícil de saber si por suciedad o por sangre seca. La niña no parecía tener más de 4 años. Era tan delgada que su ropa le colgaba como si llevara puesta la ropa de alguien más. Su cabello negro estaba enmarañado contra la frente y el cuello. No lloraba, no gritaba, no miraba a Héctor. Solo estaba ahí, abrazando sus rodillas, con la barbilla apoyada en ellas, los ojos abiertos pero perdidos, como si hubiera abandonado la realidad hacía mucho tiempo. La puerta chirrió de nuevo. La misma mujer salió, el cigarro en una mano, las chanclas golpeando contra los escalones podridos. Su cabello rubio, sucio y desordenado, estaba amarrado de forma descuidada. En su muñeca, un tatuaje deslavado de Miller dejaba claro su apellido. Leticia Muñoz, en algún punto de sus 30 años, era la tía de la niña. Su voz era ronca y seca. «Tiene problemas. Se hace daño sola. No queremos tenerla encerrada, pero ¿qué más se supone que hagamos? La gente dice que necesita ayuda, pero nosotros no somos expertos». Leticia no pidió disculpas. No ocultó nada. Hablaba como si estuviera contando que el perro del vecino ladraba mucho. Héctor la miró de frente, sin dureza, pero de manera directa. «¿Y ayudarla significa encerrarla en una jaula?» Leticia soltó una bocanada de humo, esquivando su mirada. «Esto es por su seguridad». Antes se golpeaba la cabeza contra la pared. Se mordía sola. Un segundo hombre apareció en la puerta de la casa rodante. Ramón Miller, esposo de Leticia, de unos 40 años. Llevaba la camisa desabotonada, mostrando una barriga prominente, y sostenía una lata barata de cerveza. Sus ojos estaban inyectados de sangre, su voz arrastrada por el alcohol. «¿Y tú quién eres? ¿Un salvador o qué?» Ramón bajó tambaleándose los 3 escalones, pero aún conservaba el tono sarcástico. «Esa niña ya está rota. No come si no la obligas. No habla. Ni siquiera reacciona cuando la ves. Es un peso muerto». Héctor no respondió de inmediato. Se volvió para mirar otra vez a la pequeña. Ella seguía sin moverse, como si ni siquiera notara que había gente hablando a su alrededor.
Entonces, Héctor se quitó su largo abrigo, lo dobló a la mitad y caminó más cerca de la jaula. Leticia dio un paso atrás. Ramón frunció el ceño, desconfiado. Héctor colocó el abrigo sobre la malla metálica, con cuidado, como si estuviera tendiendo una manta de respeto sobre algo que había sido violado durante demasiado tiempo. Su voz, sin necesidad de gritar, fue firme y definitiva. «No es basura, no es un animal salvaje, es una niña». Ramón soltó una carcajada seca, áspera, que retumbó en el aire frío. «¿Y qué vas a hacer? ¿Llevártela? Sin papeles, sin derechos. Es mi sobrina». Héctor lo miró directamente a los ojos, por primera vez, dejando que la rabia se asomara en su expresión. No era rabia porque lo insultaran, era rabia porque el mundo permitía que cosas como esta sucedieran. «No necesito papeles para saber lo que está bien y lo que está mal», dijo Héctor despacio. «Y no estoy aquí para pedir permiso». Ramón dio un paso hacia adelante, pero Leticia lo sujetó del brazo. No dijo nada, solo negó levemente con la cabeza. En sus ojos, por primera vez, apareció algo que parecía miedo. Héctor se volvió hacia el auto estacionado unas casas más atrás. Hizo una señal al chofer y sacó su teléfono para marcar un número. Cuando contestaron al otro lado de la línea, habló de manera concisa. «Necesito 3 abogados, un equipo de apoyo psicológico y una cámara. Ahora». Colgó y caminó de regreso hacia la jaula. Esta vez, nadie intentó detenerlo. La pequeña seguía sin moverse, ni siquiera había parpadeado. Héctor se arrodilló, bajando a su altura. No tocó los barrotes, no dijo su nombre. Solo la miró, en silencio. Pasó un momento, y entonces la niña ladeó un poco la cabeza, mirándolo. La primera reacción. Esa mirada no contenía esperanza, tampoco miedo, solo una pregunta muda. «Tú también te vas a ir como los demás, ¿verdad?» Héctor entendió. Respiró hondo, manteniendo su mirada firme. «No sé quién te abandonó, pero yo no soy uno de ellos». No sabía si ella le creía o no, pero sabía que para hacer que un niño traumatizado volviera a confiar, se necesitaba mucho más que palabras. La policía llegó 20 minutos después de la llamada de Héctor. Un patrullero viejo, con la pintura descarapelada, que avanzaba despacio, como si no hubiera prisa. Las luces no estaban encendidas. Dentro iban 2 oficiales locales, hombres de mediana edad, que parecían más aburridos que atentos. El conductor, el oficial Wade, tendría unos 50 años, con una barriga prominente y ojeras profundas por falta de sueño o por demasiado café barato. A su lado estaba el oficial Hayes, más joven, unos 35 años, con un rostro frío como el hielo. Asintió de manera automática al bajarse del coche, pero su mirada saltó rápido de Héctor a la jaula detrás de la casa rodante, y ahí se quedó. Wade fue el primero en hablar, su voz educada pero sin verdadera preocupación. «¿El señor Shaw? Recibimos una llamada sobre una situación especial». Héctor estaba de pie junto a la jaula, sin voltearse. «No hay nada especial aquí. Es una niña confinada ilegalmente en el patio de 2 adultos que no están capacitados para cuidarla. Así de simple». Wade lanzó una mirada rápida a Ramón y Leticia, quienes seguían en los escalones, con rostros duros pero las manos apretadas alrededor de latas vacías de cerveza. «El problema es», dudó, «son familia. Sobrina, si entendí bien. No hay denuncia médica ni de servicios sociales, y no hay evidencia clara de abuso físico». «¿Y entonces qué es esa jaula?», preguntó Héctor, su voz calmada pero cortante. «¿Una nueva terapia?». Hayes evitó su mirada. Wade se rascó la cabeza, todavía evadiendo. «La ley dice que las familias pueden cuidar a los niños, siempre y cuando no haya pruebas directas de daño. Si ellos dicen que es para protegerla, legalmente es complicado intervenir». Héctor sacó una mano del bolsillo. Hizo una señal al chofer para que abriera la cajuela del auto. De allí bajó una persona, George Lynn, abogado principal de la Fundación Lightwell. Traje gris, lentes de armazón negro, su expresión no se alteró ni siquiera al ver la jaula. Detrás de él venían otros 2, uno de ellos con una cámara que había estado grabando desde que llegaron. Héctor se giró hacia los oficiales, mirándolos de frente. «Esta cámara ha estado grabando toda la escena desde que llegamos».
incluyendo las declaraciones de esas dos personas. Lanzó una mirada hacia Ramón y Leticia. Además, tengo aquí a 3 abogados. Si no intervienen, este material será enviado directamente al fiscal general del Estado, junto con una demanda por complicidad y omisión ante el confinamiento ilegal de una menor. Nadie dijo nada. Hayes fue el primero en moverse. Se acercó a la jaula, se agachó y miró por primera vez de cerca a la niña. Sus ojos cambiaron lentamente, de la desconfianza a la confusión y luego al peso de la tristeza. Se volvió hacia Wade. Si no hacemos nada, somos parte de esto. Wade soltó un largo suspiro y asintió. Llama a servicios de protección infantil y a emergencias médicas. Seguiremos el protocolo. Ramón gritó. No tienen derecho. Es mi sobrina. Nosotros la estamos criando. Nadie sabe mejor que nosotros lo que pasa. Leticia seguía callada. Sus ojos dejaron de mirar a Ramón y bajaron al suelo, como preguntándose en qué momento todo se les había ido de las manos. Se oyó un clic cuando abrieron la jaula. Hayes fue quien desenganchó el cerrojo, moviéndose lento y con cuidado. Héctor no intervino. Solo esperó. La pequeña, cuyo nombre aún nadie sabía, no se movió. No había miedo, ni esperanza en ella. Solo levantó la mirada hacia Héctor, como si ya hubiera visto a demasiadas personas llegar, prometer, y luego darle la espalda. No esperaba nada, solo observaba. Héctor se agachó. Con calma, extendió las manos hacia ella sin tocarla, solo dejándolas ahí, abiertas, como una invitación, no una orden. No tienes que confiar en mí, no tienes que decir nada, pero no mereces estar encerrada así. La niña no respondió, pero después de unos segundos, tan largos como el silencio dentro de una iglesia, se inclinó hacia él, apenas un poco, no por prisa, no por confianza plena, sino porque ya no le quedaba nada que perder. Héctor la envolvió en sus brazos. Su cuerpo era tan liviano que parecía no pesar nada. No se resistió, tampoco se aferró. Héctor se puso de pie, cargándola fuera de la jaula, fuera del lugar que le había robado su infancia, su voz y su capacidad de confiar. Nadie trató de detenerlo. Ramón se metió a la casa. Leticia se volvió de espaldas. Hayes se hizo a un lado, bajando la cabeza. Héctor caminó derecho hacia el auto con la niña en sus brazos. Ella no miró alrededor, no preguntó a dónde iban. Solo lo miró a él, como preguntándose, ¿esta vez será diferente? Al subir al coche, Héctor la sentó a su lado y le abrochó el cinturón con un movimiento suave y paciente. Luego tomó su abrigo, el mismo que había colocado sobre la jaula, y la arropó con cuidado. En ese momento, Héctor no era un fundador, ni un millonario. Era simplemente un ser humano sentado junto a una niña que había sido olvidada por demasiado tiempo. Se inclinó un poco y le habló muy bajito. No para las cámaras, no para los policías, solo para ella. No sé quién fue el primero que te abandonó, pero te prometo que no seré yo. El coche se alejó, dejando atrás la calle Maple. El centro de estabilización psicológica estaba en los suburbios del sur, a casi 3 horas de Burnsville. No había grandes portones ni letreros llamativos. Solo un edificio pequeño, pintado de blanco, escondido entre los árboles grises del invierno. El aire olía a pino, a papeles viejos y a desinfectante suave. Un lugar diseñado no para impresionar, sino para sostener en silencio a quienes ya no podían sostenerse solos. Cuando llegaron, Héctor no entró al vestíbulo principal. Se quedó con la niña, acomodándole mejor el abrigo, y luego la levantó en brazos con delicadeza. Doctores, enfermeras y trabajadores sociales ya estaban ahí, informados y listos, pero nadie se apresuró. Nadie se acercó con formularios, nadie hizo preguntas. Todos sabían que, en este punto, el silencio era el primer paso para empezar a reconstruir lo roto. La llevaron a una habitación privada. Las paredes pintadas en tonos neutros, la luz suave, sin objetos filosos ni ruidos extraños. Todo era blando, mínimo, como un espacio donde los recuerdos dolorosos no pudieran aferrarse. Héctor no entró. Se quedó en el umbral de la puerta, asintió con la cabeza al médico encargado y luego se dirigió al pasillo. Desde ese día, Héctor regresó todos los días.
a la misma hora. Cada tarde, exactamente a las 5, estaba en el pasillo frente a la habitación de la niña. No preguntaba por resultados, no pedía informes, no interrumpía las terapias. Solo se sentaba en una silla de madera, sacaba su portafolio de cuero marrón, abría algunos archivos y no los leía. Nadie preguntó por qué lo hacía, porque nadie necesitaba preguntarlo. La presencia de Héctor era parte del tratamiento. Los niños traumatizados no necesitaban un héroe que los rescatara. Necesitaban a alguien que no se fuera. El nombre de la niña se descubrió al tercer día. Elina. Elina seguía sin hablar. No lloraba. No gritaba. No se resistía cuando la bañaban, vestían o examinaban, pero tampoco mostraba ninguna otra reacción. Sus ojos eran como un lago inmóvil, no por tranquilidad, sino porque debajo de la superficie se escondía un abismo helado que nada podía tocar. Los terapeutas intentaron varios métodos: terapia de juego, terapia de imagen, contacto por movimiento, pero ella no respondía. Algunos de los asistentes más jóvenes empezaron a murmurar: ¿y si ya no hay nada que hacer? Solo la doctora Elina Rowe, la supervisora principal, mantenía la perseverancia necesaria. Ella había trabajado más de 20 años con niños abusados. Sabía que una respuesta lenta no era desesperanza. Era evidencia de que el trauma había devorado la estructura de la confianza. No es que esté evitando el contacto, le explicó a Héctor una tarde, mientras él se retiraba. Es que no cree en nada, no cree en las palabras, no cree en la ternura, y no cree que el amor incondicional exista. Héctor escuchó en silencio. No discutió, no negó nada. Solo dijo: igual voy a estar aquí, todos los días. La primera semana pasó sin cambios. Elina seguía inmóvil. El informe psicológico era claro. La mente sigue completamente cerrada. Dormía muy poco, o más bien, no confiaba en el sueño, como si cerrar los ojos fuera la antesala de ser abandonada de nuevo. Era extremadamente sensible al silencio absoluto. Cuando la habitación se quedaba en completo silencio, Elina comenzaba a respirar de forma rápida, sus manos se encogían, sus ojos se movían inquietos. Pero si encendían la televisión, ponían música o algún sonido artificial, ella se encogía aún más, como si cada sonido fuera un eco de un mundo lejano y amenazante. Solo había una cosa que Elina aceptaba: el sonido de los pasos de Héctor, exactamente a las 5. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo notaban. Cuando llegaba esa hora, el ritmo cardíaco de Elina bajaba. No se acercaba a la puerta, pero tampoco la evitaba. Un día, una enfermera informó que Elina había mirado hacia la puerta 3 veces al escucharla abrirse. El primer movimiento voluntario de su parte. Héctor seguía sin entrar. Seguía sentado en el pasillo, con el portafolio sobre las piernas, sin abrir los documentos. La suave luz amarilla lo cubría cada tarde. La pared blanca frente a él seguía siendo la misma, pero Elina sabía, alguien seguía ahí. No para hablarle, no para obligarla a ser feliz, solo para estar. En la segunda semana, le permitieron a Héctor quedarse más tiempo. Y en el 10º día, justo cuando se preparaba para irse, un sonido muy leve se escuchó desde la puerta, el chirrido de una bisagra. Héctor giró la cabeza, sin moverse. La puerta se abrió apenas. Elina estaba ahí, de pie, mirándolo. Sus ojos todavía no mostraban emoción, pero esta vez había algo diferente. No era miedo, no era duda, era reconocimiento. Como si finalmente hubiera conectado un hilo frágil entre la imagen del hombre sentado afuera y un recuerdo que ya no estaba roto. Nadie dijo nada. Elina simplemente se quedó ahí unos segundos. Luego cerró la puerta con suavidad. Sin sonido, sin señal. Pero para Héctor fue suficiente. Al día siguiente, todo seguía igual. El cielo seguía gris. El pasillo, vacío. El olor a desinfectante flotaba en el aire. La silla de madera donde Héctor se sentaba seguía en su sitio, junto a la puerta blanca sencilla que tenía un letrero que decía: Elin, habitación 2. Camisa a cuadros ligeros, abrigo oscuro de lana, portafolio de cuero sobre sus piernas. Las manos de Héctor seguían sin abrir los archivos, sin tocar su teléfono. Simplemente estaba ahí, sentado,
con los pies firmemente apoyados en el piso, las manos entrelazadas, la vista clavada en la pared de enfrente, donde no había nada que ver, pero él igual miraba. Un gesto repetido, un ritmo silencioso, un ritual que nadie comentaba, pero que Elina había aprendido a reconocer. Héctor se quedaba casi 1 hora cada día. Ni demasiado tiempo para invadir, ni tampoco como para pasar desapercibido. Pero ese día, cuando llegó, algo era diferente. Sobre su silla había una hoja de papel colocada con cuidado, no doblada, no pegada, simplemente ahí, como una esperanza silenciosa. Héctor se quedó inmóvil unos segundos. Miró hacia abajo, sin apresurarse. El papel estaba dibujado con crayones. Las líneas eran temblorosas, torpes, desproporcionadas, sin detalles elaborados. Pero la imagen era clara. Un hombre, una niña, 2 personas sentadas lado a lado, sin tomarse de la mano, sin abrazarse, solo juntas. Entre ambos, un corazón rojo, muy pequeño, dibujado una y otra vez hasta casi romper el papel, sin nombres, sin palabras, sin símbolos extra. Héctor se agachó, recogió el papel con ambas manos, como si temiera que usar solo una pudiera romperlo. Lo miró largamente. El pasillo estaba vacío. No había médicos ni enfermeras, solo él, la silla y el dibujo. No sonrió, tampoco lloró. Simplemente dobló el papel en 2, con la misma delicadeza con la que uno doblaría una carta de tiempos de guerra, y lo guardó en el bolsillo interno de su abrigo. Luego se sentó de nuevo, sin cambiar de postura, sin voltear hacia la puerta. Pero por primera vez, habló en voz alta, no fuerte, no para que alguien más lo oyera, solo para el dibujo, y para quien lo había dejado. Te veo, Elina. Ese día, ella no se asomó, no miró por la rendija, no hubo señales. Pero Héctor sabía que, detrás de la madera insonorizada y la suave luz amarilla, Elina estaba escuchando. Tal vez no entendía todo, tal vez no creía aún, pero lo había visto, y él la había visto a ella, y en el mundo de los niños invisibles, una sola mirada de vuelta ya era el principio de algo verdadero. Al día siguiente, Héctor volvió a llegar puntual. La silla seguía en su lugar habitual. No había un nuevo dibujo, pero esta vez, cuando se sentó, la puerta de la habitación se entreabrió. Elina no estaba de pie allí, pero desde la rendija de la puerta, alguien empujó un pequeño muñeco de trapo, uno de los juguetes que las enfermeras habían dejado en su habitación semanas atrás. El muñeco estaba de espaldas a la puerta. Su carita apuntaba hacia Héctor. Un detalle simple, pero lleno de significado. Héctor entendió. Ella estaba mirando, aunque aún no estaba lista para mostrarse. Había enviado algo en su lugar, algo fácil de ocultar, algo fácil de retirar si se equivocaba. Pero el mensaje era claro. Te veo. Héctor no recogió el muñeco, no extendió la mano, no hizo nada que pudiera romper esa señal frágil. Solo se inclinó un poco, bajó la cabeza hacia el juguete y dijo una sola frase. Sigo aquí. Esa misma tarde, en la sala de conferencias del centro, la doctora Elina Arrow escribió una nueva línea en el expediente de Elina. Cambio en el estado de conexión. Comunicación proactiva no verbal. La comunicación comenzó a darse fuera del alcance de la terapia, únicamente con la única persona que estaba ahí todos los días, Héctor Salazar. Un joven del equipo preguntó, ¿está bien que tenga tanto contacto? ¿No se volverá dependiente? La doctora Elina negó con la cabeza. No hizo falta una larga explicación. Solo dijo, los niños que han sido encarcelados suelen perder la capacidad de distinguir entre el cuidado y el control. Pero Elina lo eligió a él, no porque la haya rescatado, sino porque no la obliga a nada. 3 días después, apareció otro papel. Esta vez no estaba sobre la silla. Estaba pegado dentro de la puerta, justo en el ángulo en que solo Héctor podría verlo si la puerta se entreabría como el día anterior. El dibujo mostraba una silla vacía. Sobre la silla, un portafolio. Junto a la silla, una pared, con 2 ojos dibujados. No había corazones esta vez. No había personas. Pero todo era claro. Elina lo había visto ahí, y lo había registrado, sin necesidad de palabras.
Héctor no respondió con otro dibujo. Tampoco dejó nada. Simplemente siguió llegando, puntual. Y cuando era hora de irse, tocaba la perilla de la puerta con suavidad y luego soltaba, sin abrir, sin entrar. Solo dejaba su presencia ahí, por unos segundos, para que Elina, del otro lado, supiera que seguía ahí. Su presencia no la forzaba a abrirse, solo le permitía elegir. Al final de la semana, Elina salió de su habitación por primera vez, cuando Héctor ya se había ido. Nadie dijo nada. La pequeña abrió la puerta, salió al pasillo vacío y caminó lentamente hacia la silla vacía. Se sentó, no por mucho tiempo, solo unos minutos, y luego volvió a su habitación. Por primera vez en casi un mes, las cámaras del centro grabaron una nueva imagen, una niña delgadita, con el cabello enmarañado y los ojos vacíos, sentada exactamente donde cada tarde un hombre también se sentaba. Espalda recta, las manos sobre el regazo, igual que él, durante docenas de tardes. La noche no fue diferente. El viento soplaba suavemente a través de las ventanas. El reloj en la pared marcaba el tiempo. La luz nocturna seguía iluminando de un amarillo cálido. Pero Elina no podía dormir. Acurrucada bajo una cobija delgada, con los ojos abiertos mirando el techo, aunque ahí no hubiera nada, en su cabeza todavía quedaban cosas. El sonido del hierro raspando, el olor a humedad de la jaula vieja, la cara de Ramón cuando estaba borracho, el frío que no venía del clima, sino de la indiferencia. Elina cerró los ojos, pero apenas al tocar el sueño, un grito corto, entrecortado, rompió el silencio. Se incorporó de golpe. El sudor le empapaba la espalda, los ojos abiertos, asustados. La enfermera de turno nocturno entró, dispuesta a encender la luz, pero Elina negó con la cabeza. No quería luz, tampoco quería hablar. Solo murmuró, apenas un suspiro. No me encierren. Llamaron a Héctor cerca de la medianoche. No llegó vestido elegante. Solo traía un suéter sencillo, el rostro pálido por la falta de sueño, pero sus ojos estaban bien despiertos. Elina estaba sentada en una esquina de la cama, abrazando una almohada con ambas manos. No dijo nada cuando él entró. Tampoco lo miró directamente. Pero no se escondió. No lo evitó. Solo se quedó en silencio, como preguntándole, «¿Sigues aquí, verdad?» Héctor se sentó en la silla junto a la cama, no demasiado cerca, no preguntando nada. Después de un rato habló, no para calmar el miedo, sino para compartir el mismo silencio que asfixiaba a Elina. Cuando tenía tu edad, también tenía pesadillas. Elina giró un poco la cabeza, sin mirarlo del todo, pero ya sin hundirse en la almohada. En aquel tiempo, mi casa no tenía ventanas, solo una bombilla amarilla en el techo. Cada noche, me acostaba y pensaba que algo estaba parado afuera de la puerta. No llamaba, no entraba, solo estaba ahí, mirándome. Su voz era tranquila, lenta. No intentaba contar un cuento, no intentaba minimizar el miedo. Lloraba, pero nadie me escuchaba, así que empecé a hacer algo. Cada noche, me contaba una historia. Elina frunció un poco el ceño. No entendía del todo. Héctor sonrió, apenas un poco. Imaginaba que había alguien sentado al pie de mi cama, un adulto, alguien que escucharía todo lo que yo quisiera decir, hasta lo más pequeño. No sabía quién era, pero imaginar que alguien estaba ahí me daba suficiente paz para poder dormir. Elina no respondió, pero sus ojos ya no saltaban de un lado a otro. Sus manos dejaron de apretar tanto la almohada. Héctor se levantó y caminó hacia la puerta, pero en lugar de irse, se sentó junto a la puerta, recargado en la pared, las manos sobre las rodillas, y dijo, no fuerte, pero sí lo bastante claro para que Elina lo oyera. No sé con qué soñaste, pero si algo de ese sueño quiere alcanzarte, primero tendrá que pasar por mí, y yo estoy aquí, hasta que duermas. 1 hora después, Elina volvió a quedarse dormida. Esta vez, sin los hombros tensos. Sus manos ya no estaban tensas. Seguía acostada de lado, abrazando la almohada, pero su rostro se había suavizado, no porque la pesadilla hubiera desaparecido, sino porque sabía que, afuera, había una persona real, despierta.
Héctor seguía ahí. No estaba dormido, pero tampoco cansado. Él había sido aquel niño al que nadie acompañaba. Ahora era el adulto que sabía que la oscuridad no era tan aterradora como despertar y no ver a nadie. A la mañana siguiente, Elina despertó. Héctor ya no estaba sentado junto a la puerta, pero sobre la pequeña silla al lado de la cama había una hoja doblada a la mitad, sujeta con un lápiz corto. Elina la abrió. La letra era familiar. La próxima vez, cuéntame otra historia, una sobre un sueño mejor. ¿Sí? Debajo de la frase había un dibujo apresurado. Un adulto y una niña sentados cada uno en un extremo de la cama. Entre ellos, una sombra negra, bloqueada, sin poder acercarse. Elina miró el dibujo por un momento y sonrió. El tercer día de la nueva semana comenzó como siempre. Aire frío, pasillos silenciosos, médicos y enfermeras hablando en voz baja. El centro de tratamiento nunca era ruidoso ni apresurado. Ahí, el tiempo no se medía en relojes, sino en pequeños cambios lentos, casi invisibles. Héctor llegó a las 5 en punto, como siempre. Hoy llevaba un abrigo gris largo y una bufanda de lana delgada alrededor del cuello. Cuando se sentó en su silla de siempre, percibió que algo era diferente. No en el pasillo, sino adentro. La puerta de la habitación de Elina seguía cerrada. No había hoja de papel, no había muñeco, no había señales de bienvenida ni de rechazo, pero podía sentirlo. Alguien estaba justo detrás de esa puerta, no solo viéndolo, sino escuchándolo. Héctor no dijo nada. Simplemente abrió su portafolio, sacó su agenda, la dobló y la puso a un lado como de costumbre. Pero en vez de abrir documentos, sacó del bolsillo interno el primer dibujo, el de las dos personas y el pequeño corazón rojo. Lo abrió con ambas manos, lo colocó sobre su regazo y lo miró, sin movimientos innecesarios, sin nostalgia exagerada, sin querer enseñar nada. Solo un hombre, sosteniendo en silencio algo importante que otros ya habrían olvidado. Adentro de la habitación, Elina estaba recargada contra la pared, con los ojos fijos en la puerta. Esa semana había salido de la habitación 2 veces más, cada vez por menos de 10 minutos. Nadie la presionaba, nadie la animaba, pero cada vez ella volvía a su cuarto antes de que alguien la viera. Sabía, Héctor no podía verla a través de las paredes, pero siempre la reconocía, aunque no estuviera presente. Y hoy, algo dentro de ella empezaba a querer ser escuchado. La sesión de terapia de la tarde se llevó a cabo como siempre. La doctora Elina estaba sentada a un extremo del cuarto, con una caja de crayones de cera en las manos. Elina estaba al otro lado, frente a una hoja de papel en blanco. No hablaban mucho. «¿Puedes dibujar o no?», dijo Elina, como siempre. «Puedes mirar por la ventana o solo sentarte. Todo está bien». Elina no se movió. Sus manos seguían sobre sus rodillas, sin tocar los crayones. De pronto, la niña inclinó levemente la cabeza. Un movimiento tan suave como una pluma empujada por el viento. Sus ojos se apartaron de la hoja en blanco. Miraron hacia la puerta, no hacia Elina. Un momento mínimo. Pero Elina lo notó. No preguntó. Solo abrió su libreta con delicadeza. Pasó un minuto. Entonces Elina susurró, tan bajito que apenas parecía un suspiro escapándose de su garganta. «Héctor». Nada más. No llamó. No buscó la mirada de nadie. No confirmó que había hablado. Solo una palabra, un sonido, un pequeño latido roto, pero no fuera de ritmo. Elina no reaccionó de inmediato. No tomó notas apresuradas. Solo asintió, muy levemente. No por alegría, sino porque sabía que lo que acababa de pasar era verdadero. Una palabra. Y no fue papá, ni tía, ni alguien. Fue un nombre. El nombre que ella había elegido para unirlo al primer lugar seguro que conocía. La reunión profesional se llevó a cabo a las 6 de la tarde. Elina habló, informó Elina de forma breve. Una palabra. ¿Deberíamos informarle a Héctor?, preguntó un miembro del equipo. Elina negó con la cabeza. No hace falta. Él lo sabrá, si ella quiere que lo sepa. Al día siguiente, Héctor llegó como siempre. Nadie le dijo nada.
No había mensajes. No hubo anuncios especiales. Él tampoco preguntó. Pero al llegar a la silla, se detuvo un instante. Más tiempo del habitual. No había hoja de papel. No había muñeco. Solo una pequeña marca de mano, débilmente impresa en el borde de la silla de madera, como si una niña hubiera apoyado ahí su mano, sin limpiar, sin ocultar. Héctor se sentó, con las manos sobre el portafolio, pero esta vez se inclinó ligeramente hacia la izquierda, moviendo un poco la silla, acercándola a la puerta. No para entrar, no para escuchar mejor, sino para responder al pequeño gesto que le habían enviado. Adentro, Elina estaba de pie junto a la cama, mirando hacia la puerta. No abrió la puerta. No se asomó. Solo se quedó ahí, de pie. Pero, en su corazón, algo por primera vez había dejado de estar en silencio. Había dejado de estar encerrado. No sabía por qué había pronunciado ese nombre. Solo sabía que, en ese momento, necesitaba llamar algo real, algo que no se fuera, algo que tuviera un lugar al cual regresar. Elina no sabía si esa palabra sería suficiente para cambiarlo todo, pero sí sabía una cosa: no fue ignorada. Héctor no vino a celebrarlo, no la abrazó con fuerza, no tocó la puerta para preguntar. Simplemente vino, como siempre, y se sentó un poco más cerca. Una semana después, Elina dibujó otro dibujo. No lo colocó afuera de la silla, no lo pegó detrás de la puerta. Se lo entregó a la enfermera de turno. «Dáselo a Héctor». El papel estaba doblado a la mitad, dentro de un sobre en blanco. Cuando Héctor lo recibió, lo abrió. 2 dibujos sencillos, como antes. Uno era él, sentado en su silla habitual. El otro era la niña, esta vez sentada junto a él, ya sin un corazón en medio. Solo había una frase, escrita con una caligrafía torpe pero firme: «Ya no me das miedo». Héctor volvió a doblar el papel, despacio. Lo guardó en el bolsillo interno de su abrigo, junto con el primer dibujo. No dijo nada. Pero esa tarde, al sentarse en la silla, no colocó el portafolio sobre sus piernas como siempre. Lo dejó en el suelo. Y abrió sus manos, apoyándolas sobre la silla, para que, si una pequeña mano quería acercarse, supiera que tenía un lugar donde estar. Una mañana a mitad de semana, el centro de tratamiento seguía como siempre, silencioso, pausado, respirando al ritmo de quienes ya se habían acostumbrado a vivir con heridas invisibles. Elina caminó hacia la sala de terapia junto a la doctora Elina, sin que nadie tuviera que recordárselo. No sonrió, no habló, pero sus pasos eran más firmes. Ya no se quedaba parada en la puerta por minutos. Ya no evitaba las miradas de las enfermeras. Héctor no estaba presente durante esa sesión. Seguía manteniendo su lugar. No interfería en la recuperación profesional. No cambiaba su papel de apoyo por uno de autoridad. Pero, curiosamente, Elina lo mencionó. La pequeña se sentó en su silla, puso las manos sobre la mesa y levantó la mirada hacia la doctora. «¿Puedo preguntarle algo a Héctor? ¿Está bien?» Elina solo asintió, sin ocultar su sorpresa, pero con los ojos suavizados. «¿Qué quieres preguntarle?» Elina apretó los labios unos segundos. Miró hacia la puerta, donde no había nadie, y luego volvió a mirar a Elina. «Quisiera escoger mi ropa». Era la primera vez que Elina hacía una petición concreta. No era un capricho, no era una prueba, era un acto de afirmación, una manera de decir: «Puedo decidir por mí misma». Esa tarde, Elina transmitió el mensaje a Héctor durante la reunión breve del cierre del día. Se lo contó tal cual, sin adornos. Héctor escuchó y asintió, suavemente. No sonrió, pero algo en sus ojos se volvió más blando, como si lo que había estado esperando no fueran palabras, sino conciencia. La conciencia de que Elina quería vivir como alguien que tenía derecho a decidir. Al día siguiente, cuando Héctor llegó, traía una bolsa grande de tela, sencilla, sin marcas. La colocó afuera de la puerta de la habitación de Elina. No tocó, no llamó, simplemente la dejó ahí, y luego se sentó en su silla, como siempre. 15 minutos después, la puerta se entreabrió. Elina asomó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Héctor, y, por primera vez, no retrocedió. Abrió más la puerta, salió,
y se agachó para recoger la bolsa. Dentro había 8 camisetas diferentes, de varios colores, de varios diseños, una sudadera verde con un dinosaurio grande en el pecho, una camiseta amarilla con un sol sonriente, un suéter grueso color gris ratón, simple, cálido. Ninguna prenda era cara. No había marcas de moda. Solo telas suaves, sueltas, cómodas. Héctor no dijo nada cuando Elina se llevó la bolsa de regreso a su cuarto. No necesitaba permiso. Le habían dado poder. Cuando Héctor levantó la mirada, Elina ya llevaba puesta la sudadera verde. La prenda le quedaba grande. Las mangas le cubrían las muñecas. Pero ella no se la ajustó. La llevaba puesta como quien lleva un capullo. Un lugar donde acurrucarse y salir al mundo a su propio ritmo. Héctor solo la miró y asintió ligeramente, sin alabanzas, sin admiraciones, solo una mirada que decía, tú elegiste, y eso está bien. Esa tarde, después de la corta sesión de terapia, Elina regresó, por voluntad propia, a la silla junto a él. Nadie la invitó. Ella sola llegó. Se sentó junto a Héctor, las manos sobre las rodillas, sin mirarlo directamente. Pasaron 5 minutos en silencio. Entonces, Elina habló, muy bajito. Si grito, ¿me volverán a encerrar? No era una prueba. Era una cicatriz que preguntaba. Héctor se volvió hacia ella. Héctor no reaccionó de inmediato. Simplemente la miró en silencio, durante un largo rato. Luego, sacó de su bolsillo interno una pequeña llave, atada a un llavero de cuero suave. La colocó en la mano de Elina, despacio, sin imponer nada. Esta es la llave de mi oficina. Puedes cerrarla o abrirla cuando quieras. Nadie te va a obligar. Nadie te va a encerrar. Hizo una pausa y luego añadió, tú no perteneces a ninguna jaula. Nunca más. Elina sostuvo la llave en su mano durante mucho tiempo. No preguntó nada más. Tampoco respondió. Pero cuando cerró la mano alrededor de la llave, Héctor se dio cuenta, por primera vez, que esa mano ya no temblaba. Esa tarde, Elina escribió en su reporte, Día 41. Elina se identifica a través de la elección. Distingue entre reacción y autonomía. Formula preguntas que controlan la situación. Ya no actúa solo en defensa. Nadie en el centro pudo leer ese informe sin detenerse. Héctor no lo leyó. Él solo se quedó con la imagen de Elina, vestida con su sudadera verde, sosteniendo la llave, y sus ojos, por fin, sin esquivar su mirada. No porque ya no tuviera miedo, sino porque ahora sabía que tenía derecho a elegir, tanto en el miedo como al superarlo. Héctor nunca le había contado a Elina el miedo que sentía cada vez que salía del centro. Seguía sentado en el banco del pasillo cada tarde, dejando su palma abierta sobre la silla como siempre. Pero a medida que Elina empezaba a preguntar, a llamar su nombre, a apretar la llave de cuero en su mano, el miedo también crecía en Héctor. No era miedo de que ella fuera débil, era miedo de que el mundo exterior encontrara la manera de arrebatársela, en nombre de los lazos de sangre, en nombre de la tutela, o simplemente porque la ley todavía no entendía bien qué era dolor y qué era normal. Sabía que Ramón y Leticia estaban siendo investigados, pero también sabía que, en este sistema legal, la demora era otra forma de violencia. Así que no esperó. 3 días después de haberle dado la llave a Elina, Héctor llamó a George Lynn, su abogado de más confianza. «Quiero obtener la custodia completa de Elina», dijo sin dudarlo. «Permanente, incondicional, sin acuerdos compartidos». George asintió, sin preguntar por qué, pero necesitaban pruebas, y Héctor lo sabía. Así que empezó a buscar. Junto con Claire, su asistente personal, una mujer aguda, reservada, con años de experiencia protegiendo menores, regresaron a Burnsville, no para causar problemas, sino para recoger todo lo que nadie había preguntado. Fueron a la estación médica que había registrado las caídas de Elina, pero nunca había reportado nada. Claire solicitó copias de los expedientes antiguos. Una muñeca fracturada, una cortada profunda en la mejilla derecha, todas vendadas, sin investigar la causa. Fueron a la tienda donde Leticia solía comprar alambre y tarimas viejas, y un empleado lo recordó muy bien. Dijo que estaba haciendo un corral para perros.
pero en la parte de atrás del coche había cosas de niños. Encontraron a un vecino que había visto a Elina, entre los arbustos, sin camiseta, sentada en la jaula bajo el sol ardiente. Esa persona había tomado una foto pero nunca la había entregado. Ahora aceptó cederla. Claire reunió toda la información y se la entregó a George. Fotos, declaraciones, facturas, expedientes médicos. Héctor solo dijo una frase: no voy a permitir que ella tenga que volver a mirar atrás. Cuando el expediente fue presentado ante el tribunal, Héctor no le dijo nada a Elina. Siguió sentado en su silla del pasillo, dejándola decidir todo a su ritmo. Pero por dentro, todo estaba en su lugar. Las fotos descoloridas, los documentos llenos de polvo, cada línea que describía a Elina como ganado en las declaraciones vecinales. No usó todo eso para vengarse. Lo usó para romper las cadenas. Una mañana, Elina llegó a la oficina de Héctor en el centro, entregándole una orden judicial aprobada. En ella, impreso en letras grandes: custodia total e irrevocable, tutor legal, Héctor Salazar. Elina no dijo mucho, solo apoyó su mano ligeramente sobre el expediente. La niña no entenderá esto hoy, pero algún día, cuando Elina revise su pasado, verá que hubo alguien que no se fue. Esa tarde, mientras estaban sentados en el patio, Elina le contó a Héctor un sueño. Soñé que corría. Atrás de mí venía la jaula, pero tú estabas al final del camino. No me llamabas, solo estabas ahí. Héctor la miró. ¿Y corriste hacia mí? Elina asintió. Entonces tú cerraste la puerta. La jaula ya no pudo seguirme. Héctor le apretó el hombro suavemente, no para retenerla, sino para confirmar: ya nunca más te va a alcanzar. El tribunal no era grande, tampoco frío. Era un lugar simple y austero, como un espacio creado para poner la verdad en medio de sillas de madera áspera y luces fluorescentes implacables. Nadie lloraba, nadie gritaba. Solo se escuchaba el sonido de hojas de papel pasando, el golpeteo de los zapatos sobre el piso de madera, y el tic-tac del reloj, marcando el paso del tiempo con una indiferencia pura. Elina no estaba ahí. No necesitaba presenciar los rostros que alguna vez la habían llamado carga. No necesitaba ver el lugar donde los adultos discutían su valor como si fuera un número. Héctor lo había decidido desde el principio. Ese juicio no era para Elina. Era para romper el silencio que todos fingieron no ver. Ramón Miller estaba sentado en la mesa de los acusados. Camisa blanca arrugada, corbata chueca, mirada nerviosa. Leticia estaba junto a él, con el cabello rubio desordenado, sosteniendo una botella de agua de plástico que no dejaba de agitar, pero no bebía. No se miraban entre ellos, tampoco miraban a la sala. Del otro lado, los abogados de la Fundación Lightwell presentaban el informe médico, un documento de 47 páginas, acompañado de imágenes de tomografías, análisis de sangre y resultados de evaluaciones psicológicas. El diagnóstico final: trastorno de estrés postraumático, desnutrición crónica, signos de daño en la piel por contacto prolongado con materiales sucios. La voz del abogado George Lynn era pareja, sin dramatismo, sin añadir emociones. No hacía falta. Los datos hablaban por sí mismos. Ramón habló por primera vez cuando le preguntaron: ¿estaba consciente de la condición de Elina mientras vivía con usted? Se encogió de hombros. Era salvaje. No era como los niños normales. No sabíamos qué hacer. Nadie nos enseñó cómo manejar niños así. Leticia intervino, con voz más baja. Nunca la golpeamos. Solo queríamos mantenerla segura. Ella se golpeaba la cabeza contra la pared, se mordía las manos. Teníamos miedo de que se lastimara sola. ¿Por eso la encerraron en una jaula? No era una jaula, solo un área segura. Nadie en la sala reaccionó. Nadie se burló. Nadie gritó. La impasibilidad era la prueba más clara de todo lo que había pasado. Héctor estaba sentado en la segunda fila, detrás de los abogados. No se adelantó. No necesitaba ser el testigo principal. Pero cuando lo invitaron a hablar, se levantó. No llevaba papeles. No sostenía documentos. Caminó hasta el estrado con la compostura de quien no habla por alguien, sino que simplemente dice lo que debe decir.
Miró directamente al jurado y dijo: «Nadie puede llamar salvaje a Elina, porque lo que ella necesita es una silla donde sentarse, una camiseta que pueda elegir, y alguien que no se vaya». Hizo una pausa breve. No miró a Ramón ni a Leticia. Miró al vacío frente a él. Todos sabían. Los vecinos, las enfermeras de la clínica, las maestras de preescolar. Todos sabían que algo estaba mal, y nadie vino. La encerraron en una jaula a plena luz del día, en un pueblo que no era demasiado grande para ocultarlo, pero sí demasiado silencioso para atreverse a hablar. «No estoy aquí para vengarme. No quiero ver sufrir a nadie más de lo necesario. Estoy aquí porque Elina merece ser creída, ser escuchada, ser reconocida como una persona real, no como un error que había que esconder, no como un problema psicológico, sino como lo que es, una niña. Una niña que ha guardado silencio demasiado tiempo. Su voz no era fuerte, no era llorosa, era clara y suficiente». El juez leyó el veredicto después de 2 horas de deliberación. No tardaron mucho. No hubo ambigüedades. Ramón y Leticia fueron declarados culpables de detención ilegal de un menor, negligencia en el cuidado básico, omisión de colaboración con servicios de protección infantil y falsificación de información médica. No hubo acuerdos de indulgencia. No hubo condenas suspendidas. Ramón se desplomó en su silla. Leticia se dejó caer como si fuera a desmayarse. Pero nadie fue a levantarlos. Nadie los defendió. No hubo escenas de película. No hubo aplausos. No hubo cámaras. Solo un silencio, que por primera vez llevaba el nombre de justicia. De regreso al centro, Héctor no dijo nada. Miraba por la ventana del coche, sosteniendo el expediente médico que había guardado en su portafolio toda la tarde. Dentro del expediente había una radiografía del cerebro de Elina, borrosa, pero donde se notaba una leve fisura ya curada. Un detalle silencioso, como todo lo que Elina había soportado. Héctor no la sostenía para sentir rabia, la sostenía para no olvidar. La verdad no necesita gritar para tener peso. Esa noche, al volver al centro, Elina estaba sentada en el pequeño patio trasero. No hacía frío, pero seguía usando la sudadera verde con el dinosaurio. Jugaba con pétalos caídos sobre el borde de piedra. Cuando Héctor se acercó, ella no levantó la mirada. Solo preguntó en voz baja: ¿Les gritaron? Héctor se sentó junto a ella, ni muy cerca ni muy lejos. Nadie gritó. Elina pensó un momento. Luego asintió levemente. No quiero que les duela. Solo que ya no estén cerca. Y ahora ya no están cerca de ti. La niña no dijo nada más. Pero cuando se levantó para entrar, se detuvo en la puerta, volteando a ver a Héctor. Una mirada larga, muy larga, sin preguntar nada, solo para asegurarse de que él seguía ahí. Pasaron meses después del juicio. Elina fue soltando, poco a poco, la sombra del pasado, hasta que un día sucedió. La noticia llegó un lunes por la mañana. Una familia había aceptado adoptar a Elina, no por lástima, no por presión mediática, sino porque realmente querían que ella formara parte de sus vidas. La familia Foster, fieles a su nombre, era un matrimonio de unos 40 años, sin hijos, que vivían en un pequeño pueblo a 1 hora del centro. Héctor los conoció primero en una consulta con Elina. Escuchó con atención cada respuesta, cada manera en que describieron su intención. No queremos reemplazar a nadie. Solo queremos construir un hogar con suficiente espacio para una niña que ya no tenga que luchar por sobrevivir. Dijeron todo lo correcto, con un tono suave, sin promesas vacías, sin frases que hicieran sentir a Elina como si fuera afortunada. Prepararon una habitación privada para ella, cortinas con dibujos de planetas, una cama bajita para que pudiera subirse sola, un armario lleno de ropa para escoger, azul, naranja, estampados de zorros, diseños cósmicos. Todo era perfecto, sobre el papel. A Elina se le avisó 3 días antes. No hubo reacción, no hubo rechazo. Simplemente asintió y volvió a su habitación en silencio. Elina aconsejó dejarla pensar, sin presiones, sin apuros. Esa noche, Elina empezó a doblar sus cosas y guardarlas en una bolsa de tela. No eran muchas, algunas ropas favoritas,
la sudadera verde del dinosaurio, el primer dibujo que le había dado a Héctor y la llave de cuero que él le regaló. Héctor entró mientras ella acomodaba el muñeco que había dejado fuera de su puerta el mes anterior. No dijo nada, solo se sentó junto a ella, observándola, sin apurarla, sin detenerla, pero sin mostrar emoción. «Esa familia es muy buena», dijo Héctor en voz baja. «Te van a dejar escoger tu ropa, escoger colores, y te van a escuchar cuando quieras hablar». Elina no respondió, pero su mano se detuvo un instante sobre el asa de la bolsa. La apretó un poco, y luego la soltó. Después de mucho rato, cuando ya había terminado de empacar, se volvió hacia él. Esta vez, sus ojos no lo evitaron. «Si me voy, ¿todavía vas a estar sentado en ese pasillo?» Héctor asintió despacio. «Siempre habrá alguien sentado junto a la puerta, aunque yo ya no esté». Elina bajó la mirada a su mano. Sus dedos tocaron la llave en su bolsillo. La sacó, la puso en su palma abierta y volvió a mirarlo. «Si te llamo, ¿vendrás?» Héctor no respondió de inmediato. Se enderezó, bajando un poco la cabeza, como considerando no la respuesta, sino el peso de la promesa. Y entonces dijo, con una voz clara como la luz del día: «Siempre que me llames, vendré». A la mañana siguiente, el coche de los Foster llegó a recogerla. La pareja bajó del vehículo, con miradas amables. No la abrazaron, solo abrieron la puerta del coche y se inclinaron ante ella, como si hablara con una adulta. Elina salió del centro, con una pequeña bolsa en el hombro. Sus ojos recorrieron el pasillo, los rincones donde solía sentarse, dibujar, quedarse en silencio. No lloró. Cuando estuvo cerca del coche, se detuvo. Se giró. Héctor seguía de pie en la puerta, sin llamarla, sin hacer señas. Simplemente estaba ahí. Elina caminó hacia él, se detuvo frente a él, levantó la vista y preguntó: «Si ya no te sientas ahí, no sabré cómo regresar». Héctor se agachó, puso su mano sobre su hombro con suavidad. «No voy a dejar mi lugar. Siempre habrá alguien sentado ahí, aunque no me veas». Elina lo miró directamente a los ojos. Un largo, largo momento. Luego giró sobre sus talones y caminó hacia el coche. Puso la bolsa en el asiento trasero, pero no subió. Silencio. Unos segundos. Entonces se dio la vuelta. Caminó rápido hacia Héctor. Se detuvo frente a él. Levantó la mirada. «Entonces, no me voy». Héctor no se sorprendió. Tampoco preguntó. Héctor simplemente se arrodilló, puso las manos sobre sus rodillas y dejó que Elina colocara su pequeña mano sobre su palma, como solía dejar las manos abiertas en la silla del pasillo. Un gesto muy pequeño, pero suficiente para que todos supieran que se había tomado una decisión, no con palabras, sino con fe. La familia Foster lo entendió. No se sintieron decepcionados. Se marcharon sin miradas de reproche ni de lástima. Elina, al ser notificada, simplemente sonrió. La elección es el primer derecho que Elina ha tenido, y lo usó bien. Esa noche, Elina se sentó afuera en el patio, con la sudadera del dinosaurio cubriendo su almohada. El cielo estaba tranquilo. Héctor se sentó a su lado, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Elina abrió su bolsa, sacó la llave. «¿Recuerdas lo que dijiste cuando me diste esto?» Héctor asintió. «Que no pertenecías a ninguna jaula». Elina lo miró, sus ojos brillando intensamente en la oscuridad. «Entonces tú tampoco puedes quedarte encerrado en ese pasillo para siempre». Héctor guardó silencio. Luego sonrió. Una sonrisa ligera, rara. «¿Y ahora, quién se sentará ahí?» Elina respondió de inmediato sin pensarlo. «Yo». Pasó un año. El tiempo no lo cura todo, pero deja huellas suaves en la arena. Cada paso de Elina, aunque pequeño, dejaba su marca. Nadie volvió a encerrarla en una jaula. Nadie volvió a obligarla a portarse bien. Nadie volvió a asignarle un papel en la historia de un adulto. Un año fue suficiente para que ya no se sobresaltara al escuchar una puerta cerrarse. Suficiente para que eligiera sus propios colores para dibujar. Suficiente para que pudiera quedarse sola en una habitación con la luz encendida sin sentir que la estaban abandonando. Y suficiente para que, una tarde como esa,
subiera a un escenario frente a cientos de personas. Era la gala anual organizada por la Fundación Lightwell. El lugar: un teatro antiguo, cúpula de madera, butacas de terciopelo rojo oscuro, luces amarillas suaves. Nada lujoso, pero cálido. El evento no era para recaudar fondos, sino para demostrar que los niños olvidados también podían estar en el centro del escenario, sin tener que forzar la compasión. Elina no fue obligada a participar. Ella misma lo propuso. «Quiero tocar el piano». Cuando le preguntaron cómo quería llamar a su pieza, simplemente sonrió. Una sonrisa ligera como la última hoja colgando de una rama en invierno, y escribió en un papel: «La persona sentada junto a la puerta». La fiesta estaba por terminar cuando las luces del auditorio bajaron. El maestro de ceremonias la presentó de forma breve, sin contar una larga biografía. La última presentación, a cargo de alguien que no necesita presentación, porque ella misma es la historia. La sala entera quedó en silencio. Elina caminó hacia el escenario, sin vestido de seda, sin peinado elaborado. Solo una niña de 9 años, delgada, cabello negro hasta los hombros, con un sencillo vestido color crema, cubierto por su sudadera verde del dinosaurio, la misma que había guardado todo el año, aunque ya le quedaba algo ajustada. Se sentó en la banqueta del piano, acomodó sus manos, sin mirar al público, y empezó a tocar. La música era muy simple. No era para lucirse, solo unos acordes, unas melodías repetidas. Pero en medio de esa sencillez, había algo que los adultos ya no sabían tocar: la honestidad. Cada tecla era como un pedazo de memoria. El sonido de una puerta abriéndose con cuidado, el rasguño de un dibujo sobre la mesa, el clic de una llave depositada en su mano, el eco de alguien sentado en el pasillo todo un invierno. Nadie respiraba fuerte en la sala. Al llegar a la última nota, Elina soltó sus manos del piano. No hizo una reverencia. Tampoco se quedó esperando. Simplemente se levantó, se dio la vuelta y bajó del escenario. Las cámaras destellaban una tras otra. Los patrocinadores, los periodistas, los donadores, todos la seguían con la mirada. Pero Elina no fue hacia ellos. Caminó por el borde del auditorio. Pasó frente a las primeras filas. Pasó junto a las luces de las cámaras. Pasó junto a toda la admiración que surgía de todas partes. Se detuvo cuando llegó a la segunda fila desde atrás, donde había una silla vacía y un hombre que no había desviado su mirada de ella en toda la noche. Héctor se puso de pie, pero no dijo nada. Elina se subió a la silla junto a él, la silla donde él se había sentado docenas de tardes en el pasillo del centro, en silencio, sin que nadie se lo pidiera, solo estando ahí. Ahora era ella quien estaba sentada ahí. No lo miró enseguida, solo se recargó suavemente en su hombro y habló muy bajito, lo suficiente para que solo él la oyera. «Ahora te toca a ti quedarte quieto. Yo me quedaré». Él no respondió. Solo puso su mano sobre la mano de la niña, sin apretarla, sin atraparla, solo acompañándola. Esa silla ya no estaba vacía, y quien había pasado tantas tardes esperando en silencio, por fin podía descansar, porque esa niña había elegido su lugar, no un lugar perfecto, no una familia de apellido elegante, sino un sitio donde siempre habría alguien que no se iría, aunque ella nunca lo hubiera llamado. Un hogar que no necesitaba un techo, solo una silla, junto a alguien que no se iría. Si has escuchado esta historia hasta el último momento, quiero decirte algo sencillo y, sobre todo, sincero. Gracias. Porque historias como la de Elina, que parecen solo ficción, solo una representación emocional, en realidad están ocurriendo allá afuera. En algún lugar todavía hay niños encarcelados, no entre rejas de hierro, sino entre los muros de la indiferencia, etiquetados como rotos, difíciles, solo porque los adultos no tienen la paciencia suficiente para sentarse a su lado. Pero no cuento esta historia para entristecerte. La cuento para recordarte que, a veces, lo único que un niño necesita es alguien que no se vaya. No se necesitan héroes, no se necesitan milagros, solo una silla vacía, cada día, a tiempo. Alguien que esté ahí, en silencio, sin exigir, sin apresurar, sin obligar, pero nunca desapareciendo.
Héctor no salvó al mundo, solo hizo una cosa: quedarse. Y a veces, quedarse es la forma más fuerte de protección. Si hay algo que espero que te lleves de esta historia, es esto: no necesitamos ser perfectos para ser buenas personas. Solo necesitamos estar presentes y no irnos. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia, donde la esperanza sigue viva, aunque sea simplemente en una silla junto al pasillo.